todos, amigos, qué gusto volver a saludarlos en este programa Entre Todos. Ya como siempre todo el equipo listo para llevar hasta usted lo relevante en diferentes temas que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, si les parece bien, vamos a las notas más relevantes. El consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, y el consejero electoral, Jesús Jardón Nava, entregaron reconocimientos al mérito a los integrantes del Servicio Electoral Profesional en órganos centrales, por el esfuerzo realizado durante 2011 y 2012 en actividades de profesionalización y formación adicionales a su encargo. El IEM anunció la segunda carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros que se realizará el 28 de abril a las 9 horas. La inscripción es gratuita y se puede realizar en línea a través de www.ieem.org.mx. En el IEM inició el ciclo de eventos socioculturales que tiene el objetivo de acercar la cultura y generar una mayor integración entre el personal del instituto, así como fomentar el gusto por las distintas expresiones culturales, considerando a los servidores públicos electorales del IEM como su principal activo. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM se presentó la conferencia El nivel de democraticidad de las organizaciones políticas, dictada por el doctor Francisco Lizcano Fernández, en el contexto de la presentación del libro Democracia en el Estado de México, Fortalezas y Debilidades. Como comentarista participó el consejero electoral del IEM, José Martínez Vilchis. En el programa anterior nos acompañó la investigadora de la UNAM, Rosa María Mirón Lince, quien platicó sobre la realidad mexicana entre la hegemonía y la pluralidad. Hablar de la historia del PRI es hablar de la historia de México porque, como todos sabemos, pues era el único partido como tal y el único que tenía las posiciones, que había podido ganar las posiciones importantes a lo largo de muchos años. Tanto el PAN como el PRD tienen fracturas y problemas muy, muy serios que está por verse cómo se definen y si finalmente sigan jugando este papel. Pero yo creo que estos contrapesos son precisamente los que hacen que el país avance. Les presento también algo de lo que nos dijo el maestro Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, quien también estuvo con nosotros. Y este tema de las candidaturas independientes me parece que habría que reflexionarse muy bien, porque yo quisiera reflexionar contigo. ¿A quién no le gustaría ser candidato a diputado? Bueno, pues pregunte aquí y van a ver que todos van a levantar la mano, porque pues por muchas cosas, ¿no? Las prerrogativas, por ejemplo. Exactamente. Actualmente las candidaturas independientes están reglamentadas solamente en 3 estados de la República, en Zacatecas, en Quintana Roo y en Yucatán. Bueno, les quiero recordar que pueden participar en este espacio que es suyo y que enriquecen con sus opiniones. Hay cuenta de Twitter, también correo electrónico y Facebook para que nos compartan sus visiones y sus puntos de vista acerca de los temas que aquí abordamos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso y le quiero agradecer en esta ocasión que nos vuelva a acompañar aquí entre todos a Rafael Garduño García. Él es director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá una vez más. Gracias, Lupita. Es un placer estar aquí con ustedes y estar con todos nuestros escuchas del auditorio. Y la verdad es un placer estar entre todos. Oye, y bueno, es una dirección que no descansa ni un momento, ¿verdad? Tienen un montón de actividades siempre. Bueno, capacitación tiene dos cargas fundamentales. Uno, la organización de la capacitación para la cuestión de las mesas directivas de casilla en el proceso electoral. Y bien recuerdas que atendemos a 2 millones de ciudadanos. Y en época no electoral difundimos y promovemos la cultura política democrática. Entonces son dos tareas fundamentales del instituto y que por suerte las desarrolla la Dirección de Capacitación, apoyados obviamente por el cuerpo de nuestro máximo órgano de dirección, el Consejo General, y compañeros de otras áreas que nos ayudan a dar conferencias, a dar pláticas, y esto nos permite llegar a muchos centros educativos y con grupos de distintos grupos sociales y estar con todos promoviendo y difundiendo la cultura. Oye, ¿quieres compartir en esta ocasión de la elección de autoridades auxiliares municipales, de lo que ya habíamos platicado incluso en algunos programas anteriores? Sí, el proceso de estas autoridades auxiliares, si tú recuerdas, habíamos dicho que íbamos a estar en Ecatepec, Sultepec, dando la capacitación a los encargados de la recepción del voto. Cuando pasa la Dirección de Capacitación y hace la capacitación exprofeso para cada municipio, entonces nos encontramos que hay distintos puntos de vista de cómo se deben de organizar e integrar las mesas directivas de casilla, a qué horas se registran, a qué horas se instala la casilla y a qué horas se cierra la casilla. Por ejemplo, el dato más cercano a lo que es una elección federal lo vimos en Sultepec: se abre a las 8 de la mañana, se cierra a las 6 de la tarde. Se integra la casilla y se desarrolla de una manera normal. Pero, por ejemplo, en Hueypoxtla se integra la mesa directiva de casilla por un presidente y un secretario, designados por las autoridades municipales de su consejo de elecciones. Pero los integrantes de las planillas que se registran, o las planillas que se registran, ponen escrutadores, y entonces hay un escrutador por cada planilla que se registra. Y es diferente, por ejemplo, a nosotros en la elección constitucional o de cualquier otro municipio. Y se establece que deben de ser 2 escrutadores mínimo y máximo todo el número de planillas que se registran. Otro elemento que se hace diferencia en Hueypoxtla es que si se registra solamente una planilla, ya no se hace campaña, ya no se hace publicidad. Exclusivamente se le entrega su constancia de mayoría, toda vez que es una sola planilla. Entonces ya no se hace la inversión de el darse a conocer como planilla. Eso hace diferencia a razón, por ejemplo, de Ecatepec, que ahí estaban igual 2 presidentes, secretario y escrutadores, con un horario de 8 a 5. En Hueypoxtla su horario fue de 9 a 3 de la tarde. Y así vemos cosas diferentes, y que, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces en cómo se integran las mesas directivas de casilla, y hablamos de que debe de ser un presidente y un secretario, y que a veces hay mucho trabajo para poder convencer a los ciudadanos a que se integren a las mesas directivas de casilla. Bueno, Hueypoxtla tiene una forma de cómo las integran diferente a lo establecido en la norma, y que a lo mejor sería digno de ser estudiado para ver la posibilidad de integrar de diferente manera las casillas en cuanto a esto, ¿no? Pero está conforme a la ley, o sea, está avalado conforme al instituto, y es una actividad que sí se reconoce.
Sí, recuerda que la autoridad municipal tiene una reglamentación diferente a la elección constitucional que nosotros vemos para nuestras autoridades, ayuntamientos y diputados. Ellos se van a regir por la ley orgánica municipal que establece quiénes son las autoridades auxiliares, el bando de policía y buen gobierno, o el bando de policía de cada ayuntamiento, y que es diferente, y su convocatoria. Entonces, el marco legal para desarrollar los procesos electorales de elección de autoridades auxiliares son principalmente su bando municipal y la convocatoria en específico que emite cada organización, cada municipio. Oye, dentro de lo que se daba de avances, de lo más relevante de la semana, es esta invitación también a la carrera de la democracia. Y bueno, yo te preguntaba, oye, ¿qué tiene que ver una carrera con la democracia? ¿De qué se trata? ¿En qué ayuda? Sí, si recordamos qué es la democracia y nos quedamos a razón del artículo 39, 40, 41 de nuestra Constitución, que es un procedimiento o una serie de procedimientos para desarrollar y obtener quién es el que va a obtener mayor número de votos, es un proceso nada más y es un procedimiento técnico que eso lo manejamos ya muy bien. Pero si nos vamos desde el punto de vista del artículo 3 constitucional, que nos dice que la democracia no es solamente un procedimiento técnico, sino que debe de ser un mejoramiento constante en el nivel cultural, social de tu comunidad, luego entonces vemos que la participación no nada más es para el voto. La participación de los ciudadanos debe de darse y de la población en general debe de ser, como hablábamos en el programa pasado, ¿qué estamos haciendo en la comunidad? En casa, en la colonia. ¿Qué estamos haciendo para integrarnos de una mejor manera? Y recuerda que el Instituto Electoral en sus 17 años que estamos por cumplir, 17 años en próximos días, nunca antes habíamos tocado la población, hablar con población dedicada al deporte, que podíamos verlos tocados tal vez como estudiantes en la universidad o como empleados en alguna fábrica, pero como un grupo que se dedica al deporte y su participación es la mejora de su colectividad desde el punto de vista de hacer deporte, entonces decidimos ir a promover el voto con las carreras, con este sector, y entonces abrimos espacios para poder estar charlando y platicando con gente que hace deporte. Y entonces la participación en una carrera es importante y debe de darse por reglas muy establecidas. Debe de haber un marco de referencia, un reglamento. ¿Qué es lo que vas a correr? ¿Cuántos kilómetros? 5 o 10 kilómetros. ¿Cuánto tiempo vas a realizar para hacer tus acciones? ¿Vas de una manera competitiva o vas de una manera recreativa? ¿Cuál es tu reto? A lo mejor el reto para algunos es ganar el primero, segundo lugar o tercer lugar de las diversas categorías en 10 kilómetros. O bien, es mejorar tu tiempo. Y entonces estás participando para mejorar a ti mismo y en tu entorno. Un grupo de 1,500 corredores dispuestos a hacer un buen esfuerzo y a demostrar que sí se puede tener un México mejor, un Estado de México más saludable a través del deporte, pero también demuestran que hay una participación de cualquier ámbito y es válido. Se tienen que respetar las reglas, se tienen que cubrir ciertos requisitos. Así es, si me permites, entonces me voy a lo que es la carrera. Vamos a correr 5 y 10 kilómetros. La carrera pasada fueron 5 kilómetros, 14 minutos 40 segundos el recorrido. Ahora va a ser 5 kilómetros y 10 kilómetros. Van sobre la misma ruta. A las 9 de la mañana comenzamos con 5 kilómetros. 9:10 salen los de 10 kilómetros. Ya corremos, pero nos tenemos que registrar vía internet. En www.yem.org.mx está ahí el botón para inscribirte, leer la convocatoria y debes de aceptar las reglas del concurso, de la competencia, corriendo por la democracia, y tienes que decir que también cuáles son cumplir con los requisitos. Por ejemplo, ser mexicano, es decir, ningún extranjero puede entrar. Si son naturalizados, obviamente que son mexicanos.
Luego tenemos que, por ejemplo, abrimos la convocatoria a partir del día 21 de este mes y las abrimos el 18 de este mes, sí, y cerramos el día 21 de abril. 21 de abril y vamos a registrar hasta las 2 de la tarde de ese lunes. Pero antes, si se cierran las fichas, porque van a ser solamente 1,500 competidores. Te he de decir que a la fecha ya llevamos cerca de 1,000 participantes. Hay un interés bastante importante, y esto nos lleva a decirles que si gustan participar, bueno, está abierta nuestra página de internet www.iem.org.mx y se pueden inscribir vía internet las 24 horas del día en el momento que quieran. Y si tienen algún problema, nos hablan a la oficina al 275-7300, extensión 2200, 2217 o 2296, y los apoyamos porque algunas personas pues tienen ya sistemas operativos muy viejitos en sus computadoras. Y entonces les cuesta un poco más de trabajo poder hacer la impresión de su registro, pero estamos para ayudarles. Y en ese sentido estamos esperando su participación. Te quiero decir que en la de 5 kilómetros solo va a haber una categoría y 2 ramas, varonil y femenil. 15 años en adelante, de 15 años mínimo a la edad que dé. La carrera pasada hubo un corredor de cerca de 78 años, que fue el de más edad. Y para la de 10 kilómetros sí vamos a tener 4 categorías porque es competitiva: juvenil, libre, máster y veteranos. Y entonces ahí ya son por sus edades que van a poderse registrar, y va a haber premios económicos para cada una de las categorías y ramas de los 10 kilómetros. Y por si fuera poco, cuando llegamos ya al final del evento, tenemos contemplada rifa de algunos elementos, hay un incentivo para todos, porque no todos vamos a ganar. Claro. Entonces tenemos que irnos a esa acción. Pero no solamente queda ahí esta convocatoria de que la gente vaya, que se informe, que haya un acercamiento del instituto y lo que hace el instituto. También está contemplado el sector de los niños. Tuvieron una muestra de teatro infantil, ¿no? Sí, este año vamos a tener la segunda muestra de teatro infantil, que ya iniciamos inscripciones. Ahora son 2 categorías. El año pasado estuvimos en una sola categoría, primaria y secundaria, y vimos que los de primaria solamente ganaron el segundo lugar, pero además con mucha clase. Pero ahora vamos a abrir la categoría A, que es para los de primaria, y la B para los de secundaria. Y los premios están muy interesantes. Se cierran las inscripciones el 10 de mayo. Todas las escuelas a nivel estatal se pueden registrar. En nuestra página de internet también está el botón correspondiente en www.iem.org.mx, y ahí estamos esperando su registro. ¿Qué deben de cumplir o qué requisitos? 5 integrantes mínimo de ese grupo de teatro o 15 máximo. Deben de estar, van a ser calificados en su escuela, en su región, y vamos a tener una final en julio en el edificio central del instituto, donde los premios son primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, con premios de 15,000, 10,000 y 5,000 pesos. Y además reconocimientos para la escuela y cada uno de los alumnos participantes. Muy bien, pues Rafa, muchas gracias. Como siempre, sabemos que ustedes tienen muchas actividades que pueden consultar nuestros amigos del auditorio en las páginas que has mencionado, y yo te aprecio como siempre el que hayas venido con nosotros y nos platiques del trabajo que se sigue haciendo. Gracias a ti, y espero que todos participen en estos eventos. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros entre todos, y si les parece bien vamos a escuchar también la voz de quienes nos hacen favor de opinar. Vamos a escuchar la voz de los ciudadanos. Pues la democracia sería lo de un voto libre, ¿no? Lo del voto libre. Debe ser una igualdad para todos. Pues es ser libre y tomar las propias decisiones por uno mismo. Democracia es igualdad entre la gente, libertad de expresión. Pues creo que la libertad de expresión, ¿no? Es donde todos podemos opinar algo acerca de cualquier tema, no sé. La democracia es un país, cuando un país es libre de tomar sus propias decisiones. Pues tener, yo creo que voz y voto, todo eso, como que, no sé, opinar, decir, ser democráticos. No sé, vivir en un país donde tengamos derecho a opinar. La democracia, pues es algo que debe de ser elegida por el pueblo. Vamos a platicar precisamente de democracia, de qué es la normalidad democrática, y nos acompaña en el estudio, y le aprecio mucho que así lo haga, al doctor Luis Jorge Molina Piñeiro. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, qué gusto conocerlo. Muchas gracias, Lupita, por esta invitación, que para mí es estimulante. Mi calidad de profesor universitario, llegar a los medios siempre es un espacio nuevo, pues que le gusta a uno participar también para que lo que uno dice y piensa se escuche en unos espacios más amplios. Pues muchas gracias por estar aquí. Normalidad democrática, ¿cómo entendemos este término? Mire usted, yo hace 12 años, del año 2000, coordino una serie de libros colectivos por parte de la Facultad de Derecho que se publicaban hasta este año o se coeditaban con la editorial Porrúa. Y el tema era, cada año se fijaba el tema en torno a lo que nosotros considerábamos era una discusión interesante, democrática en esos momentos. Empezamos con el tema de vicisitudes de normalidad democrática, sobre todo en las elecciones del 2006. Se pensaba que independientemente de lo que pudiese pasar en las elecciones, ya el Instituto Federal Electoral había mostrado su capacidad con la elección del 2000, con el cambio de partido en la presidencia de la República. O sea, ya existía, digamos, unas instituciones electorales con experiencia, con capacidad, y se pensó que cualquier problema que se pudiese presentar en las elecciones sería resuelto por estas autoridades. Existía también la autoridad jurisdiccional, el tribunal, en este caso electoral, y en ese año se dijo, que las personas que conocen de estos temas pues nos digan en torno a qué problemas se pueden presentar en las elecciones del 2006. Como todos los que vivimos esas elecciones, nos dimos cuenta que uno de los actores, pues lógicamente no aceptó
la decisión electoral ni tampoco la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces esto reinició la temática de qué es una normalidad democrática. Y así trabajamos durante 6 años, cada año fijando un tema, ¿no?, en el cual es un libro plural, porque nosotros convocamos a un curso de posgrado en Derecho Constitucional Político y también de Ciencia Política, básicamente la Facultad de Derecho, el posgrado, y la Facultad de Ciencias Políticas, su posgrado, a fin de escuchar la opinión de todos aquellos que puedan decir algo sobre el tema. Actores políticos, diputados, senadores, desde luego funcionarios de institutos y tribunales electorales y catedráticos universitarios y líderes de los partidos políticos, y entonces lo que se les pide es que participen con una mesa redonda, una discusión de carácter académico, y posteriormente entreguen un documento escrito que se publica en este libro colectivo, del que ya se han publicado pues 16 números, ¿no? ¿Y cuál es la coincidencia de la normalidad democrática, o depende de a quién le pregunte uno? No, mire usted, aquí lo que pasa es que todos habíamos pensado a lo largo de muchos años que la normalidad democrática en nuestro país llegaría cuando, como en todos los países democráticos del mundo, con democracias representativas establecidas y funcionales, como una cuestión normal. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, se convoca elecciones, pues las personas que concurren, los partidos, los candidatos, van a proceso de acuerdo a las reglas establecidas, y una vez que los órganos electorales toman sus decisiones, los actores entonces se preocupan de lo que deben hacer ya como gobernantes los que ganaron, y lo que deben hacer los que permanecen en la oposición, que perdieron, sobre todo en un régimen presidencial. Eso era lo que se trabajaba en México como normalidad democrática. Pues después de todos estos años y de reflexionar sobre el tema, llegamos a la conclusión, especialmente yo, de que normalidad democrática en México entendemos una legalización permanente. Esto quiere decir que cada elección que se realiza, los que pierden y también los que ganan en algunas ocasiones, consideran que las elecciones pueden perfeccionarse. Y para perfeccionarse, esta idea de hacer una mejor ley para que, de acuerdo a la aplicación de esta, de carácter coactivo, cambiar la realidad. O sea, es una concepción, digamos, diferente a lo que se entiende por normalidad democrática electoral en otros países. Y sobre todo con en el caso mexicano, los actores principales, los partidos políticos, los candidatos más importantes, pues ahora sí estiran la liga a lo máximo en relación a sus intereses, y esto pues genera que haya ciertas fricciones con el orden normativo, y posteriormente esto lo llevan ante un tribunal competente, ya un tribunal local o un tribunal federal, a fin de que éste decida. Entonces nosotros ya llegamos a la conclusión, eso es lo normal. Desgraciadamente en nuestro país lo normal es que cada proceso electoral se reabra un nuevo espacio de discusión de legislación, incluyendo el orden constitucional, lo cual pues no es lo óptimo, porque bueno, un país en donde la élite política tiene poco respeto por el orden constitucional, modificándolo permanentemente, pues no se puede pensar que los ciudadanos vayan madurando sus ideas jurídicas democráticas, ¿verdad? Aunque algunos dirán que qué bueno, ¿no?, que haya esta movilidad, que no se quede todo estático, que la reforma política o la reforma electoral siempre puede enriquecerse. Sí, mire usted, yo estoy de acuerdo totalmente en que eso es una cosa positiva. La cuestión es que desde un punto de vista teórico, digamos, es importante que en un país llegue un momento en que las elecciones se le dé la dimensión que estas tienen, independientemente de la gran importancia que en un régimen democrático representativo tiene el proceso electoral, que tanto los gobernantes como los candidatos como los ciudadanos sepamos y tomemos conciencia de que, por importante que sea, no debe confundirse democracia con elecciones, ¿no?, sino que ya deben abrirse otros espacios de discusión democrática más serios, más profundos, y no centrarnos exclusivamente en la discusión de carácter electoral. Ese es el tema que, digamos, atrae mi atención, y por eso esta idea de normalidad democrática como legalización judicializable. Ahora, en el caso de la normalidad democrática, ¿llega a nuestro país con cedillo? Porque mucha gente refiere que justamente cuando hay esta transición, cuando el partido en el poder deja precisamente su posición, entonces llegamos a la normalidad, y porque hay alternancia, porque hay pluralidad, porque hay todos estos elementos de los que usted ya nos yo creo hablaba. Que la cuestión de México es distinta a otros países democráticos, incluyendo desde luego los de América Latina, ¿no?
debido a que México establece un régimen político estable en 1930, producto de una revolución social que todos sabemos tuvo fases muy distintas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, pero tiene como característica en el 30 el establecimiento de un poder centralizado fuerte, un presidencialismo, y de ahí se genera el partido en el gobierno. Recordemos que Calles estructura la forma de organización del partido a través de los sectores para atraer a los grupos sociales mayoritarios emergentes, los campesinos, posteriormente los obreros, el sector militar, dejarlo un poco aislado ya de las decisiones políticas, ¿no? Y esta legitimación que le da al sistema político mexicano la revolución llega hasta los años 60. Algunos hacen el parteaguas por el problema del 68 con los estudiantes, otros lógicamente lo plantean más adelante, pero es desde el mismo presidencialismo priista donde surge esta idea de tener que democratizar al país por la vía electoral. Ya en los años 80, pues esto ya es una corriente internacional, ¿no? Mucha gente lo vincula a esto que le llaman los acuerdos de Washington, que implica básicamente pues que la iniciativa privada tome un espacio más grande dentro del sistema de producción, que el gobierno se retire del sistema de producción por considerarlo pues incapaz, corrupto, etcétera, y la otra es establecer regímenes democráticos representativos electorales. Y entonces cuando se abren estos espacios, especialmente la representación proporcional y el haber determinado que los partidos políticos son entes de interés público y que entonces reciben recursos fiscales estatales a fin de desarrollarse, y esto, bueno, pues a juicio de muchos es una creación artificiosa de la democracia. Y entonces por eso estos descalabros a lo largo de tantos años, ¿no? Porque no se dan los elementos para una democracia electoral, ¿no? Que todavía hoy se plantean todas estas reformas que se piden y se exigen, ¿no? En algunos casos, bueno, pues hay temas que se discuten, como que no intervengan los actores reales de poder dentro de los procesos democráticos, bueno, cuando es esencial a la democracia precisamente que todos los actores políticos, mientras más presencia tienen en la vida social, económica, política, religiosa de un país, pues tengan que estar presentes en las discusiones democráticas, ¿no? Pero ya ve que nosotros los vamos acotando y prácticamente prohibimos que participen sindicatos, que participen iglesias, que participe directamente la iniciativa privada, ¿no? Pero todo esto a juicio mío es por esa creación artificiosa, ¿no? Pero yo creo que esto ya, pues ya hay que superarlo, ¿verdad? Lo que usted dice, bueno... O sea, hay que darle vuelta pues sí, a la esto hoja. ya es un tema que ya tenemos discutiendo, pues por lo menos de manera muy franca desde finales de los años 70 y ya a través de reformas constitucionales y legales en los años 80, ¿no? ¿Por qué no podemos darle vuelta a la página? Porque los actores políticos son los que están interesados en que ahí se mantenga el nivel de la discusión. Mire, yo creo que hay distintos puntos de vista, unos más profundos, otros más superficiales, ¿no? El más profundo es que yo creo que en la democracia hay temas, la democracia en sí no discute temas que no tengan solución. Los problemas irresolubles no los resuelve la democracia, ¿no? Problemas de miseria extrema, problemas de analfabetismo, problemas ahora sí, como todo el pensamiento socialista lo planteó en el siglo XIX, ¿no? Ya los socialismos anarquistas, los socialismos comunistas o los socialismos de carácter fascista, ¿no? Esos se van, digamos, a estos temas y la democracia no, la democracia sabe que esos temas de discusión generan divisiones profundas y no plantean soluciones racionales, ¿no? Y la democracia pues es un sistema que cree que todos los conflictos pueden resolverse razonablemente, por lo menos, ¿no? Y yo creo que esto lo sabe muy bien la clase política y los grupos económicos poderosos, sociales, religiosos, y entonces han hecho de esta discusión electoral el tema central, porque todo esto enriquece mucho la discusión, o sea, da una apariencia realmente de que estamos viviendo en una libertad, sobre todo de expresión, de todos los grupos políticos, ¿no? Pero sabemos que hay muchos problemas que son mucho más profundos y que al tocarlos, pues lógicamente genera fricciones. Y yo creo que la élite política, mientras ve que estos problemas no tienen capacidad de resolverse racionalmente, se quedan en las discusiones políticas electorales. O sea, es una capacidad de esta élite política que se ha generado precisamente
en torno a estas discusiones electorales, ¿verdad? Muy bien, pues doctor, interesante lo que nos comparte en esta noche aquí entre todos. Vamos a hacer una pausa, pero quiero recordarles a nuestros amigos que sus opiniones son importantes, que tienen las cuentas de Twitter, está también Facebook, el correo electrónico, para que aporten también sus opiniones y sus ideas aquí y hacer esta discusión precisamente entre todos. Regresamos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus fines la promoción y difusión de la cultura política y democrática. En ese sentido, el Instituto realiza una gran labor a través de su comité editorial para hacer llegar a la ciudadanía un conjunto de obras que tratan sobre distintos aspectos de las relaciones democráticas, tanto en el Estado de México como a nivel del país e incluso internacional. En este caso, tenemos esta obra que presentamos que se llama El Poder Legislativo en el Estado de México, Problemas del Trabajo Parlamentario, cuyos autores son Francisco Reveles Vázquez, quien es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Miguel Ángel Sánchez Ramos, quien es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México en su unidad Amecameca. Ellos coordinan este libro que reúne un conjunto de interpretaciones de diversos autores sobre aspectos del poder legislativo local. Entre otros temas, por ejemplo, abordan las estructuras y funciones del poder legislativo, las trayectorias políticas y la forma en la que la legislatura mexiquense es gobernada a través de esos espacios de control al interior de la propia legislatura, los grupos políticos en el Congreso local, la rotación de cargos y el transfugismo, el trabajo legislativo de las diputadas, la labor parlamentaria, pluralismo y unanimidad, resonancia del fraccionalismo, conflicto partidista y comportamiento legislativo del PAN, la cohesión en la 56 legislatura, conflictos extralegislativos, además de un compendio estadístico que permite observar la forma en la que el poder legislativo local se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, así como para poder establecer las bases que nos puedan permitir una interpretación sobre lo que es el poder legislativo en el futuro. En ese sentido, esta obra resulta de vital importancia para que los ciudadanos puedan comprender la labor que realizan los diputados locales y obviamente el Congreso local en el contexto de los demás poderes en el Estado de México. Aquellos ciudadanos que estén interesados en esta obra pueden acudir a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, la obra es gratuita, o en todo caso acudir a la biblioteca donde se puede consultar. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos
Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que sigue con nosotros para discutir entre todos temas interesantes. Estamos hablando en esta noche de la democracia, de la normalidad democrática, y uno de los aspectos interesantes que platicaba el doctor Luis Jorge con nosotros justamente es el tema de los que no aceptan los resultados, los actores políticos que finalmente pues creen que la normalidad no es simplemente los procesos electorales y las campañas, sino el acudir ante las autoridades electorales para que les reconozcan los resultados. Vamos a escuchar la opinión de nuestros amigos del auditorio de la ciudadanía, porque este programa es entre todos, y regresamos para platicar de este punto. Que el pueblo tenga más educación, que conozca más y pueda seguir adelante. Pues la opinión de todos y la libertad de expresión. Deberíamos mejorar todos y para eso está difícil. Pues para eso necesitamos que todos nos uniéramos para poder ir a las autoridades arriba. Pues que haya más verdad sobre las cosas, ¿no? Porque luego muchas veces dicen una cosa y es pura mentira. Que la gente se fije, primero que conozca, por ejemplo, a un gobernador, a un presidente, que sea honesto, que sea sincero, para que todo salga adelante. Que pongamos cada quien algo de nuestra parte para poder pues llevarla a cabo. Pues yo creo que no hay que que no haya tanta corrupción, porque son muy corruptos. Creo que es la participación de la gente en cualquier ámbito. Bueno, pues ahí la opinión de la ciudadanía, doctor, pero yo quiero que también nos platique de este término de legalización judicializable. Qué complicado. No, la cuestión es que esto de la normalidad democrática por legalización, ya vimos que se termina un proceso electoral, los actores no están conformes, tanto los que ganaron como los que perdieron, y se inicia una nueva discusión de reforma política. Ya ve, está complicado. De reforma política, entonces se plantean temas muchas veces recurrentes, ¿no? Que la consulta popular, que el plebiscito, ¿no? Que el referéndum, ya en democracia llamemos semidirectas, ¿no? O temas de carácter menos amplio, ¿no? Pero tratando de resolver detalles de tipo electoral, muchas veces de carácter muy técnico, ¿no? Y entonces ahora se habla, por ejemplo, de hacer una ley de partidos, cuando ya dentro del COFIPE existe toda una serie de capítulos que hacen precisamente referencia a los partidos, que podría ser una ley de partidos, ¿no? Lo que pasa es que se pone dentro de un código, pero digamos, siempre se tratan estos temas y se regresa a una nueva discusión, y lógicamente pues el Congreso de la Unión abre los espacios para esta discusión que enriquece desde luego a la vida política y democrática de un país. Y este asunto de judicializable es que siempre se deja una forma o una fórmula de carácter judicial para que las personas que estén en desacuerdo recurran al tribunal competente, ya sea de una entidad federativa, y es el Tribunal Federal, a fin de que éste resuelva en última instancia. Pero como hemos visto, sobre todo en el 2006, la resolución del tribunal se regresa a la arena política. O sea, esta idea del ex justicia, del pensamiento jurídico clásico, ¿no? Desde Ulpiano, es que la justicia es que el tribunal da a cada quien lo suyo. Y aquí, bueno, se da a cada quien lo suyo, pero después se discute el por qué decidió así el tribunal, y entonces se piensa que la ley... se descalifica, ¿no, doctor? Claro, y entonces este es el tema que nosotros consideramos, bueno, eso ya es normal. En otros países del mundo eso sería lo anormal, ¿no? Aquí entre nosotros quiere decir que el que pierde no va a aceptar el haber perdido, sino va a decir, yo perdí porque la ley permite que se hagan estas cuestiones. Acuerde usted lo del Pemex Day, lo de los amigos de Fox, después los problemas de la utilización de los medios de comunicación, el tiempo del Estado que se da a su manejo al Instituto Electoral, y entonces se le van ampliando muchas competencias a los institutos electorales que muchas veces no son propias de su naturaleza.
O sea, son cuestiones más de tipo fiscal, más de tipo hacendario. ¿Administrativo? Más de tipo, no solamente administrativo, sino son temas, digamos, específicos del manejo del dinero, como, bueno, para eso están las Comisiones Nacional Bancaria, para eso están la Secretaría de Hacienda, para eso existen organismos, ¿no? El manejo de los tiempos en los medios, la propaganda en los medios, etcétera. Pues eso es evocación de otros órganos del Estado, y ahora se le da esto, pues lógicamente, a los órganos electorales, y se va ampliando las competencias, y lógicamente al ampliar competencias en temas tan debatidos como son los políticos, pues siempre van a generar conflictos que tratarán de resolverse mediante nuevas disposiciones legales que necesariamente darán nuevas competencias a los tribunales electorales. Ve cómo esto se va ampliando, claro. Y por eso nosotros decimos, esto es normalidad democrática. Pero como le decía antes, esto ya debe llegar a un límite, ya llegar a un momento y decir, bueno, independientemente de lo importante que son las elecciones, hay que circunscribirnos porque el país tiene otros problemas que tienen que atraer la atención, sobre todo de las cámaras del Congreso de la Unión y de los congresos locales y desde luego de las autoridades estatales y municipales. Doctor, ¿cómo ve usted los institutos que tenemos, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mire, este es un tema básico hoy. Es un tema básico porque en esto que hablamos de artificiosamente de la democracia hace un momento, pues lógicamente jugaron un papel muy importante los institutos electorales estatales, ¿no? O sea, uno puede partir de un axioma teórico democrático. La democracia viene de abajo hacia arriba. O sea, los regímenes democráticos vienen de los ciudadanos hacia el Estado y no del Estado hacia los ciudadanos. Como ya vimos, esta cuestión de la democratización mexicana se hizo desde un presidencialismo vinculado a un partido hegemónico. Lógicamente toda esta cuestión de problemas se fueron presentando y hoy un tema que se discute en esta reforma o en este momento como reforma del Estado es si se nacionaliza la materia electoral, o sea, que decir que se vuelve a competencia solamente de los órganos federales, o si por el contrario las competencias se van a distribuir entre las entidades federativas y sobre todo que tanto las decisiones administrativas de los institutos electorales como las jurisdiccionales de los tribunales electorales en un porcentaje alto sean la solución del conflicto. O por el contrario, que se creen a través de un instituto nacional que organice todas las elecciones en el país. Y realmente los argumentos que se manejan en torno a este tema básicamente son tres. Y algunos de ellos son prácticamente ofensivos, ¿no? Primero, que se piensa que las autoridades electorales de las entidades federativas son menos capaces que la de las federales. Y esto, bueno, esto es un insulto a las universidades de provincia que, como usted sabe, a partir de los años 70 tuvieron un desarrollo y un impulso desde la federación para su crecimiento, para su desarrollo. Y entonces decir esto 40 años después, pues lógicamente sería tanto como reconocer el fracaso de un porcentaje alto de las universidades de provincia. El otro argumento que se maneja, pues es un argumento también pues muy peligroso de plantearse, y es decir que en las entidades federativas las personas son más propensas pues a otro tipo de actividades pues vinculadas a corrupción. Quitarles el poder a los señores gobernadores porque igual hay chanchullos. Por eso, mire, ¿no? Esa es otra idea. El otro tema es que las autoridades locales están siempre supeditadas a la influencia del gobernador, en los municipios grandes, los presidentes municipales, cuando esa es una de las características de la democracia. Ya en el siglo XIX Lasalle decía que una constitución era la suma de los factores reales de poder, o era un papel que no servía para nada. Hoy, a principios del siglo XXI, la democracia es la discusión libre, abierta, plural de todos los que representan alguna presencia dentro de la sociedad. Entonces, desde luego que los presidentes municipales en municipios importantes, que los gobernadores tienen interés de qué pasa políticamente en sus entidades federativas, como el presidente de la República debe tener interés de qué pasa políticamente en el territorio nacional, o como los medios de comunicación están también interesados en qué pasa con la seguridad pública. Entonces yo pienso que esto es precisamente lo que yo llamaba como una nueva normalidad democrática, el aceptar que todos los que representan algún poder, las iglesias, ¿no? Nosotros en el siglo XIX, tuvimos esta discusión de quitarle personalidad jurídica a la iglesia, y a pesar de que la presencia de la iglesia era indiscutible, jurídicamente este ente no existía. Entonces, bueno, pues yo creo que estos son temas que ya
a principios del siglo XXI los mexicanos debemos tomarlos como realmente de la nueva discusión democrática, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que tendríamos que estar discutiendo ahora? En realidad, ya dejarnos de este andar en círculos y de pues todo resumirlo a esto que hemos venido platicando a lo largo de esta entrevista. Mire, ¿Dónde nos ubicamos? Hay problemas muy profundos, como le decía hace un momento, ¿no? Estas discusiones democráticas son difíciles de plantearse, ¿no? Por ejemplo, la marginación de los grupos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el problema de las madres solteras. Pero que son temas muy profundos que se pueden discutir democráticamente, pero cuando ya existe entre los actores políticos un nivel razonable de discusión y no que todo se politice, ¿no? Lo que yo llamo ahora la normalidad democrática es vamos a ir a las elecciones y saber que la democracia es gobierno con oposición. O sea, no existe democracia si no existe la oposición. Y lógicamente la oposición va a plantear puntos de vista distintos a las que tiene el gobierno, y en el caso nuestro, que es un régimen presidencial, es muy importante la presencia de la oposición, sobre todo en las cámaras de los congresos, del Congreso de la Unión y desde luego de los congresos locales, ¿no? Y ya ver los temas profundos, los temas básicos de este país, pues usted sabe que son la miseria y la falta de seguridad. O sea, la inseguridad y la miseria son los problemas básicos del país, y lógicamente eso requiere una discusión pero muy mesurada, porque sabemos que esas son soluciones a mediano y largo plazo que exigen tomar decisiones conscientes, pero realmente con un sentido, aunque la palabra está ya muy desgastada, patriótico. O sea, hay temas en la democracia mexicana que se tienen que tratar con sentido patriótico. Doctor, en esto de la democracia, tenemos que buscar la calidad de la democracia, como lo plantean algunos autores, como lo plantea incluso el propio expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Sí. Mire usted, la calidad de la democracia en sí, la representativa, es que las gentes acepten reglas. Mire, nosotros hemos pues recorrido varias universidades en distintos países avanzados, desarrollados del mundo, ¿no? Y el tema de las elecciones no es un tema que atraiga la atención de los académicos, por decirle algo. ¿Son temas ya superados? Mire, por ejemplo, yo fui asesor del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un catedrático universitario, ahora sí de estirpe, Fernando Gesto Martínez Porcayo, y tuvimos la oportunidad de ir a muchos países a tratar el tema electoral mexicano como una novedad, ¿no? Y lógicamente, pues en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en la misma Italia, en España, desde luego, pues era un tema que nosotros nos dábamos cuenta que no atraía una discusión académica seria, sino que era una cosa como de venir a discutir una, pues no sé, ¿verdad? Una cuestión que no es más que un trámite, que bueno, se abren unas urnas, se cuentan unos votos, y se dice quién gana, y ustedes de esto ya hicieron hasta teorías, ¿no? De derecho electoral y de derecho judicial electoral, ¿no? Y 20 años después seguimos en las mismas. Sí, y ahora estamos elaborando todavía más teorías. Y cuando ya las elecciones, pues se supone que deberían de ser, pues ahora sí, algo normal, ¿verdad? Algo normal quiere decir que, bueno, se fijan una regla, la gente va a depositar su voto, se cuentan los votos, se dice ganó Juan Pérez, bueno, Juan Pérez se va al gobierno, empieza a trabajar precisamente estos temas profundos democráticos, y los otros que perdieron pues empiezan a trabajar sus programas electorales para las futuras elecciones, porque esa es la ventaja de la democracia, ¿no? El cambio permanente republicano de gobernantes que se da a través del voto de los ciudadanos, ¿no? Doctor, ¿cuáles para los estudiosos de esta materia, cuáles son las hipótesis? ¿Qué es lo que tiene que seguirse ya como, pues a lo mejor materia de estudio, pero rápido para avanzar, ¿no? Y no quedarnos en este análisis esto es como eterno. Es una discusión que gira en torno a los mismos temas. Por ejemplo, el plebiscito, ¿no? Todo el mundo sabe que teóricamente el plebiscito en la cultura occidental no es un tema que sea de discusión más allá de cosas muy circunstanciales, ¿no? Recordemos que el plebiscito, la cultura occidental tiene un pilar que es el cristianismo. O sea, en esto concuerdan todos los autores que hablan de cultura occidental, ¿no? Y todos sabemos cómo se llevó a cabo esta cuestión final del juicio de Cristo a través de esta convocatoria de Poncio Pilatos al pueblo de los judíos. Y entonces el plebiscito es, para cosas de fondo, un tema que no está en discusión, ¿no? Por eso todo esto se canaliza a cosas de referéndum, preguntas muy específicas, sí o no a estos, pero no a problemas graves, como en este caso
el juicio de Cristo Jesús. Entonces, el discutir esos temas, pues lógicamente usted dice, plantearlos ya es de antemano saber que se va a hacer una gran discusión y que al final va a haber 1,000, 2,000, 3,000 opiniones distintas, pero eso no es un tema que vaya a resolver los problemas democráticos que hoy el país exige, sobre todo estos de inseguridad y de miseria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los malos del cuento son los señores políticos o cómo qué hacemos? ¿Cómo transformamos esta No, lo que esta pasa es que realidad? esta es una cuestión de todos. Mire usted, si usted lee los periódicos, si usted es periodista, usted lee los periódicos, ve los análisis de contenido, los programas de radio y televisión, ya se ha hecho una discusión nacional de todos en torno a temas políticos. Y entonces, pues lógicamente, para un periodista es mucho más fácil tratar temas políticos que irse a la profundidad de ver un problema de miseria, un problema de seguridad, de aportar algo como lo que es, ¿verdad? O sea, los periodistas también deben de tomar conciencia de que no se trata solamente de divulgar opiniones que son interesantes desde un punto de vista periodístico, sino también colaborar como lo que son, ¿verdad? Formadores de opinión pública en torno a esta solución. Pero para todos nosotros es más fácil discutir temas políticos electorales que meternos a temas mucho más profundos. Pues doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros aquí entre todos de estos temas importantes que seguiremos discutiendo. Pues estos son temas que desde hace varias decenas de siglos se han puesto en la discusión y creo que los temas políticos, por ser flexibles y circunstanciales, siempre hay que ser muy prudente en el tratamiento de los mismos. Muy bien, y también le aprecio mucho, doctor, el que me haya traído estos libros. Los vamos a compartir, por supuesto, con nuestros amigos del auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, Lupita. Un placer. Para mí un placer. Hasta luego. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos entre todos. Muy buenas noches y que la pasen muy bien.